una buena prueba, creo que post-test, creo que lo hacen después de las clases. Bueno, el envejecimiento, esta va a ser la tabla de contenidos. Vamos a hablar un poco de epidemiología, que creo que lo deben haber tocado previamente, lo que es la realidad del envejecimiento, los determinantes, qué cosa es envejecimiento activo, saludable, la parte de prevención y por último lo que es el envejecimiento exitoso como conclusión. Epidemiología. Para comenzar la epidemiología se dice que hoy en día estamos viviendo una ola gris y lo que quisiera saber es que ustedes qué concepto tienen de esta ola gris. ¿A qué creen que se refiere la ola gris actual? A ver. ¿Un incremento de la población de adultos mayores? Bueno, ella dice un incremento, pero ¿por qué? ¿Por qué ola gris? Por la cana. ¿Por qué? Por la cana. Primero, el gris es por las canas. ¿Y la ola por qué? Porque dicen que es una ola, yo diría que un tsunami. Que viene un montón. En realidad es como que el envejecimiento nos está avasallando. O sea, el envejecimiento es algo que es un hecho hoy en día en el cual hay una mayor cantidad, como dijo su compañera, de población adulta mayor, pero que esto ya está invirtiendo lo que es las tablas poblacionales o las tablas demográficas. ¿Esto qué es? Es más o menos el crecimiento que tuvo la población en el Perú desde los años 1950 hasta el 2050. Y ven ustedes el cambio que hay en la población. Al principio es totalmente una pirámide, tampoco no muy ancha, porque no había mucho índice de natalidad. Y más o menos en el año 90 es que todas las mujeres deciden ser mamás y obviamente hay un boomer, el famoso baby boomer en Perú, que en Estados Unidos se llevó después de la Segunda Guerra Mundial, y hay un gran incremento de la tasa de natalidad, pero la expectativa de vida por ahí estaba en los 60 años. Hoy en día, casi en el 2018, estamos hablando de una expectativa de vida de 79 o 77 años y los índices de natalidad han disminuido. Y para el año 2050 prácticamente es una forma roboidea que algunos aseguran que incluso va a llegar a una forma cuadrada. ¿Y qué significa que haya una forma cuadrada? Que la población mayor de 90 o en realidad mayor de 80 años va a ser tan igual que la población de 5 años. Y eso sí indica un cambio. ¿Por qué creen que debe indicar un cambio que haya igual población de 80 años y de población de 0 a 5 años? ¿Por qué creen que debe haber un cambio? Me imagino que puede ser porque las personas de la edad de 80 años ya no son productivas, entonces lo normal sería de que haya más gente productiva que gente improductiva. Muy bien, acá por lo menos se hace una conclusión que lo hicieron otras poblaciones en las cuales iba a comenzar a crecer la población improductiva. Pero yo diría que de 0 a 5 años tampoco son muy productivos que digamos, ¿no? Todos que tenemos o que tienen hijos saben que de 0 a 5 años son mucho gasto y nada de plata. Esto ya se ve hoy en día incluso a nivel cinematográfico, a nivel cultural. Creo que la mayoría han visto Coco, ¿no? Y en Coco, ¿qué demuestra? Que el envejecimiento es femenino. Eso es una gran cosa. Miren cómo una película comienza a mostrar la realidad. ¿Quiénes envejecen más? Las mujeres. Las mujeres sobreviven más. Incluso Coco, que es la verdadera protagonista, tiene creo que 100 años, que es la tatarabuela del que se va a convertir en cantante. Y obviamente la abuela es totalmente activa. ¿O vieron que la abuela de Coco, la abuela, no la tatarabuela, era una viejita como Coco que estaba demente? No, es más, en algún momento de la película lo va y lo saca de cantar. Entonces estamos viendo de que la población está cambiando y que la imagen del envejecimiento va a tener que cambiar. ¿A qué se debe este cambio del envejecimiento poblacional? Aunque no lo crean, es porque hay menor tasa de fecundidad, no porque haya mayor avance tecnológico. Sí lo hay y por eso nosotros vivimos más, pero en realidad es porque hay menor tasa de natalidad. La gente se está reproduciendo menos.
Incluso ya hay toda una serie de políticas asociadas a eso en otros países, que maduraron cuando salieron después de la Segunda Guerra Mundial y vinieron los famosos baby boomers en Estados Unidos y en Europa, que quedó devastada. Pues esa población ya ha envejecido y ¿qué más? Ha sobrevivido. La gente ha llegado hasta los 90 años. Y obviamente el aumento con la tecnología de la expectativa de vida. Entonces estamos frente a un nuevo escenario demográfico en el cual los mayores de 60 años se han disparado, que es, no se ve esto, es la línea celeste, y la población entre los 80 años es casi igual con la población de 0 a 5 años. Y eso está corriendo a una velocidad sin precedentes. A Francia, por ejemplo, le costó casi 300 años envejecer. A México, ¿cuánto le está costando? Entre 1950 y 2018, casi 150 años. Es decir, a la velocidad en la cual envejecían otras poblaciones, es una velocidad que se está incrementando. Es decir, cada vez vamos a tener más y más viejos. Ahora, eso que el número de personas mayores superará al de los jóvenes, ¿cómo debemos considerarlo? Debe ser algo que nos debe dar miedo. ¿A quién le da miedo que sean más viejos que jóvenes la sociedad? Honestamente. Miren, hace como unos 3 años, Christine Lagarde es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, hasta el año pasado, y dijo: los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global, tenemos que hacer algo y ya. ¿Qué significa eso que dijo Christine Lagarde? Tendríamos que comenzar nuevamente a crear cámaras de gas, pero no para matar a los judíos, sino a los viejos. Llegó el cataclismo porque todos son viejos. ¿Lo consideran igual? Bien. Cuestionamiento sobre el envejecimiento. ¿Cómo lo envejecerán las sociedades con éxitos? La mayoría de las personas vivirán vidas más largas, pero estarán más enfermos que sanos. ¿Quién dice que los viejos están más enfermos que sanos? Levanten las manos. Ahí hay 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes dicen que están más sanos que enfermos? Nadie. ¿Cómo debería organizarse el trabajo cuando una sociedad tiene personas mayores de 65 años más que menores de 5 años? Porque hoy en día la jubilación en el Perú son 65 años. ¿Y cuánto es la expectativa de vida? Casi 80. Eso significa que yo tengo ¿cuántos años más después de jubilarme para vivir? 15 años. ¿Y quieren que viva con una pensión así tan fea como la que nos da el Perú con 15 años? ¿Qué pueden hacer las personas para aumentar la cantidad de años de vida saludable y jubilada? Las personas actuales de 80 o 90 años necesitan tanta ayuda como la van a necesitar probablemente en un futuro, ¿no? Esos cuestionamientos son importantes porque dan pie a lo que se construyó, los retos de envejecimiento, primero en Europa, que es la primera sociedad envejecida, y posteriormente en América Latina, ¿no? Y ahí vemos el nacimiento de una nueva etapa de la vida, que ya no es una nueva etapa porque ustedes las están viviendo. La percepción de la sociedad frente a mayor población de adultos mayores es siempre, como nos dijo el único que se ha sentado adelante, hay 3 sentados adelante, que nos dicen de que es una situación deficitaria, es decir, va a haber mayor cantidad de gente improductiva, con pocas contribuciones, y que los adultos mayores representan grandes costos y grandes necesidades. ¿Están de acuerdo con esa percepción? ¿Quién dijo no necesariamente? ¿Por qué? Porque el hecho de tener más tecnología y de que el adulto mayor se cuide más, a pesar de que tenga más de 70 o 65 años, no necesariamente es que sea improductivo, sino que la sociedad lo define así por la edad. Muy bien, ella dice que no debemos definir de acuerdo a los años que tiene la persona. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otro concepto más? Lo primero que tenemos que saber, y eso sí es un hecho, que la longevidad no trae bienestar. Que si nosotros vamos a vivir más, no necesariamente vamos a vivir mejor. Eso es un hecho, sea acá o en cualquier lugar del mundo. En el Perú, ¿qué dicen las estadísticas? Las estadísticas dicen que a pesar que se ha aumentado la expectativa de vida hasta casi 8 o 10 años más, es decir, nos vamos a morir casi a los 80 años,
ustedes probablemente a los 85, se dice que probablemente los 9 años, 9 años al final de nuestra vida lo vamos a vivir mal. Otra cosa que nos indica son que los adultos mayores tienen necesidades. Las principales causas de muerte en los adultos mayores siguen siendo las enfermedades cerebrovasculares, sea infarto de miocardio o productos de ACV. Otras causas de muerte importantes que considerar son el EPOC, la cirrosis hepática y los cánceres, principalmente el cáncer de estómago, que es tan prevalente en el Perú. Pero también nos indica que las principales causas de discapacidad, es decir, no de muerte, sino de pérdida de funcionalidad y dependencia, son enfermedades como el Alzheimer u otras demencias, problemas visuales, depresión, caídas, y que obviamente va a ser importante el comenzar a considerarlas, porque si de alguna manera las podemos intervenir o prevenir, pues vamos a disminuir esa carga de dependencia. Lo otro que es importante es que, de acuerdo a la estadística que hacen de los hogares, en el 2014, ya en el 2014, indica que 1/3 de las casas o de los hogares en el Perú, los jefes de hogares son adultos mayores. Eso quiere decir que en el 2014, 1/3 de las casas en Perú, en forma general, no solamente en Lima, el jefe de hogar era una persona mayor de 65 años. ¿Qué significa ser jefe de hogar? El jefe de hogar es el que tiene la mayor carga de responsabilidad, tanto económica como social, de esa casa. Hoy en día están llegando casi al 50%. Es decir, que la realidad indica que son los viejos actualmente, o los que consideramos viejos, los que son los jefes de hogares y los que mueven la economía de la mayoría de hogar en el Perú. Así que no son tanto los jóvenes están demorando un poco más bien en ser productivos. ¿Existen más enfermedades crónicas en la población adulta? Sí, y eso también es algo que debemos considerar cuando hacemos políticas contra el envejecimiento o hacia el envejecimiento, que de todas maneras vamos a tener una carga de enfermedades crónicas que tenemos que aprender a manejarlas, y que últimamente sí se está incrementando la necesidad de cuidados a largo plazo que tienen que ver con la mayor discapacidad o dependencia que tienen los adultos mayores. Los nuevos problemas que tenemos frente a la población envejecida van a ser 3 principales ejes. La multimorbilidad. ¿Por qué la multimorbilidad? Porque en una misma persona no se va a presentar una sola enfermedad crónica. Probablemente vayan a tener 2, 3, 4. Ustedes que han hecho las historias clínicas de muchos pacientes geriátricos pueden haber visto que se presentan más de una enfermedad. Lo otro es el término de fragilidad, que ya no voy a ahondar porque ya han tenido incluso una clase, en la cual pues el adulto mayor se encuentra en un estado de vulnerabilidad hacia eventos adversos en salud, ¿no? Por la pérdida de sus reservas tanto físicas, sociales o cognitivas. Y por último, la presencia más que discapacidad de disfuncionalidad, es decir, la pérdida de funciones que le permiten el desenvolvimiento de la persona en su casa como en su sociedad. ¿Qué dice la última encuesta, la del 2015? En primer lugar dice que en los mayores de 65 años en el Perú, el 65% son autovalentes, es decir, que son personas adultas mayores activas y con todas sus capacidades para realizar tanto su autocuidado personal como para trabajar dentro o fuera del hogar. Entonces, lo primero que nos indica esta estadística ya para el año 2015 es que la mayoría de adultos mayores no son enfermos. La mayoría de adultos mayores se podrían considerar sanos, no lo sé, pero al menos dependientes y enfermos no lo son. Y muchos son jefes de hogar. El 30% son frágiles, es decir, que están en una situación de riesgo de sufrir un evento adverso y que muchas veces no es diagnosticado o no es intervenido, y solamente el 3 al 5% es el paciente dependiente postrado. Pero si es el 5%, estamos hablando, son 15 millones, obviamente ya un 5% de 15 millones es una cantidad suficiente como para saturar todo el sistema de salud que tenemos. Y es por eso que nosotros tenemos la percepción y vemos en los hospitales que la mayoría de adultos mayores postrados o dependientes están ahí ocupando camas, atendiéndose en consultorio, pero eso no es la realidad de la sociedad. Y si comparamos lo que es desarrollo y envejecimiento, pues vamos a ver que el envejecimiento no trae tantas cosas negativas.
En el cuadro que está hacia la mano izquierda vemos el top de los países más desarrollados del mundo, en el cual, bueno, en el último ranking estaba Noruega, está Noruega, Australia, Suiza, Alemania, Dinamarca. Todos estos países tienen un índice de desarrollo muy cercano al 1, al 0.9. Pero miren la esperanza de vida. La esperanza de vida de esta población es 81, 82, 83, 81%. Es decir, tienen una esperanza de vida alta. Es decir, que tienen una gran cantidad de personas viejas. Y si vemos el top de los países en los cuales una persona puede envejecer bien, porque va a envejecer con todas las comodidades y facilidades, ¿quiénes están en primer lugar? Nuevamente Suecia, Noruega, Alemania, Holanda, Canadá. Entonces vemos que a países más envejecidos no son países más empobrecidos. Incluso conforman muchos de ellos los países más ricos que se encuentran hoy en la actualidad. Así que una sociedad envejecida no significa una sociedad pobre. Eso fue lo primero que se dio cuenta Christine Lagarde, por lo cual se retractó en lo que dijo. Entonces, sí vamos a ver que va a haber un equilibrio entre lo que viene a ser el desarrollo de una sociedad y el aumento poblacional. Y ese equilibrio hace que nosotros podamos considerar que el envejecimiento más bien puede ser algo que nosotros podemos aprovechar para crecer como sociedad y para mejorar. ¿Y cuáles van a ser esos determinantes del envejecimiento que en el caso de la salud nosotros tenemos que prestar atención? Porque nuestra idea justamente va a ser lograr viejos activos y totalmente inmiscuidos con el desarrollo de la sociedad. Entonces, para prepararnos para una vida larga, lo primero que tenemos que considerar es que a qué edad vamos a considerar que una persona sea mayor. Y esa es una encuesta que se hizo en Argentina, en la cual se le preguntó a diferentes generaciones a qué edad se considera mayor, incluyendo el ítem que es no depende de la edad. Entonces vamos a hacer acá también una breve encuesta, a ver, ¿cuándo consideras que una persona es mayor? 65. 65. A ver, ¿tú cuánto consideras que una persona es mayor? 65. También 65. ¿Tú cuánto consideras? No depende de la edad. Acá hay uno que dice que no depende de la edad. ¿Hay otra persona que tiene otra que no sea no depende de la edad? ¿O hay una edad cronológica? Interesante, porque en los jóvenes normalmente consideran que una persona es vieja entre los 65 y los 70 años. A medida que nos aproximamos a los 50, aumenta el criterio de no depende de la edad, o que podría ser a partir de los 75 años. Y en las personas de 65 años que le digas cuándo se consideran viejas, probablemente ninguna diga que sea a los 65 años, sino también diga más que no depende de la edad. ¿Y cómo podemos nosotros más o menos determinar esto? Estos son 4 personajes que he traído a continuación. 2 bastante conocidos, o de repente una que es bastante conocida, que es Jane Fonda. Creo que todos la conocen. Actualmente Jane Fonda tiene 80 años. Después tenemos a mi paciente. Este es un paciente de brigada, yo trabajo en el hospital de la FAP, que tiene 72 años y que sufrió un ACV, sufrió una neumonía, salió de alta, vive con traqueostomía y con muy buenos cuidados en casa. Después tengo a otro paciente, que es el señor Luis, también de la brigada, que tiene 90 años. Es un paciente que tiene una demencia avanzada. Y por último tenemos a otro personaje conocido, que es el señor Robert Marchand, que tiene 101 años, ciclista profesional que se acaba de retirar a los 103 años del ciclismo que hace. Entonces lo primero que pregunto es, ¿a quién consideran mayor acá? Si ustedes me dicen que es mayor de 65 años, todos son viejos, pero todos los viejos son iguales. Hay una gran diferencia entre Robert Marchand y mi paciente de 72 años. Y hay una diferencia de casi más de 20 años de diferencia. ¿No es así? Entonces, simplemente con esta vista lo que les quiero proporcionar es que si ustedes van a determinar el envejecimiento de una persona en base a su edad de años vividos o biológicos, pues van a fracasar.
Porque ¿cuál es lo que lo diferencia a todos estos seres humanos que estamos viendo acá? ¿Qué creen que los diferencia? Primero la actividad, claro. Hay dos personas que son bastante activas, ¿no? ¿Y por qué son activas? O sea, ¿qué significa ser activos? Bueno, yo creo que está bien, no son dependientes. Tanto Jane Fonda como Robert Marchand no solamente no son dependientes, sino que están haciendo. Jane Fonda está haciendo una serie, para muchos que no saben, está haciendo una serie en HBO e incluso va a hacer una película. Y Robert Marchand sigue haciendo ciclismo, solo que ya no lo hace a nivel profesional, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo algo más que ser autovalentes. Siguen siendo capaces de hacer lo que quieren hacer, exacto. Siguen siendo capaces de hacer lo que ellos quieren hacer. Y es por eso que el primer determinante del envejecimiento tiene que ser, o el pilar que va a regir nuestros objetivos en envejecimiento va a tener que ser la capacidad funcional. ¿Por qué? Porque la capacidad funcional es lo que va a determinar que nosotros separemos o segreguemos a los diferentes tipos de personas añosas. Si ustedes ven, cuando nosotros medimos la capacidad funcional en base a las generaciones de edad, a los 20 años casi todos son homogéneos. Es como ustedes, todos son iguales en capacidad funcional en esta aula. Bueno, salvo alguno que se haya tenido una fractura o no pueda ahorita valerse transitoriamente, pero casi todos son iguales. Pero a medida que nosotros vamos envejeciendo y casi incluso llegamos a la población de 70, 80 años, ven cómo esa capacidad funcional se disgrega. ¿Por qué? Porque la edad cronológica no hace que nosotros seamos homogéneos, sino seamos diferentes, y que más bien la única manera de poder homogeneizar a la población que estamos viendo es determinando qué tan capaces son de hacer sus cosas, midiendo su capacidad física y su capacidad de desenvolvimiento en el entorno. Y eso es la capacidad funcional. Y la capacidad funcional, incluyendo la capacidad física, hace ver que nosotros tenemos diferentes trayectos de envejecimiento. Tenemos el trayecto A, que es el envejecimiento óptimo, que es yo voy a vivir muy bien, voy a tener muy buena calidad de vida, y probablemente cuando bordee los 80 años voy a tener una muerte súbita o voy a tener una enfermedad muy grave y me voy a morir en un mes y me muero. Entonces, ¿cuánto tiempo estuve mal a lo largo de mi vida? ¿Cuánto tiempo estuve mal? En mis 80 años que viví. Ya, la recta. Muy bien. ¿Cuántos años viví mal en todo ese tiempo? O sea, uno nace, me vuelvo médica, soy médica, me caso, tengo mis hijos y a los 80 años me viene, no sé, hasta un cáncer espantoso y me muero en un mes. ¿Cuánto tiempo estuve mal a lo largo de mi vida? Un mes. ¿Qué pasa con el trayecto B? El trayecto B, bueno, pues la verdad es que no me cuidé, hice lo que quise, fumé y desarrollé EPOC a los 40 años. Y igual me morí a los 80 años, pero tuve EPOC con complicaciones de neumonía, con desnutrición y tuve muchos fragmentos y mucha necesidad de asistencia sanitaria entre los 45 hasta los 80 años. ¿Cuánto tiempo viví mal? 35 años. Y tenemos también una trayectoria C, que es que desde nací, lamentablemente tuve una enfermedad degenerativa y comencé a deteriorarme progresivamente sin ningún tipo de intervención rehabilitatoria. Entonces siempre viví dependiente, casi instantáneamente al tiempo que nací, y permanecí así hasta los 60 o 70 años de vida. Ese también puede ser otro trayecto de vida. ¿Cuál es el trayecto de vida que nosotros querríamos? La A. Casi la mayoría que podría de alguna manera determinar su vida querría el trayecto A, que es el trayecto en el cual yo voy a tener el menor tiempo de vida mala.
Y esa es una teoría que se postula durante los retos de crear el envejecimiento activo y el envejecimiento saludable. ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy en día está pasando lo que se llama la expansión de la morbilidad. Las enfermedades crónicas están apareciendo en etapas muy tempranas de la vida. Entonces, si una enfermedad crónica aparece en una etapa temprana de la vida, las complicaciones van a aparecer en épocas más tempranas. Pero eso no delimita la posibilidad de que la persona muera, sino que viva con una expansión de la morbilidad. Que la persona viva mal muchos años antes de morirse, o con mucha necesidad de asistencia médica o asistencia personal o de cuidadores. ¿Y nosotros qué es lo que querríamos? Lo que querríamos es lo que es la compresión de la morbilidad. Crear todo un tipo de estrategia sanitaria que haga que las personas tengan, si van a tener enfermedades, si es posible que no, tengan las enfermedades en las etapas más tardías de la vida. A eso se llama compresión de la morbilidad. Y que de repente no lleguen a conocer en el trayecto de su vida las complicaciones. Y que comprimamos lo más posible esa etapa de vida con multimorbilidades o con dependencia funcional. Y a ese es el objetivo de todas las propuestas de envejecimiento que hoy en día encontramos. Entonces lo que queremos es que las personas vivan más, obviamente, pero con menos años con mala salud, ¿no? Y no queremos más bien en que las personas vivan más, pero cargadas de enfermedades y de discapacidad. Entonces, en el envejecimiento activo, que comienza a salir en el año 2012, comienzan a tener como protagonistas a los adultos mayores. Y nuevamente vemos a otro protagonista. Este señor es un inglés, pero tiene un nombre obviamente hindú, Fatur Amut. Es un hombre de 100 años que completa la maratón de Toronto, que es de 15 kilómetros. Uno dice 100 años, 15 kilómetros. ¿Cuándo comenzó a correr este señor? ¿Cuándo creen que comenzó a correr? Ahí está. Él comenzó a decidir ser maratonista a los 89 años. Es un señor que se jubiló como todos, a los 67, a los 68. Se aburrió de estar jubilado y dijo, bueno, voy a comenzar a hacer algo. Y decidió ser maratonista. Comenzó a comenzar a correr de forma ya de como ejercicio, como deporte, entre los 88 y 89 años. Y obviamente a los 100 años estaba capacitado para hacer la maratón de Toronto, Canadá. ¿Que lo logró a qué edad? A los 100 años. Esa es una realidad que cada vez decíamos que era un punto aislado, pero no lo es. La gente vive más y puede vivir bien. Por lo tanto, la Organización Mundial de Salud en el año 2008 determina que el envejecimiento activo es un proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. ¿No? ¿Qué es lo que hemos dicho? Simplemente la única manera de dar calidad de vida a una persona que envejece es que la persona siga siendo ¿qué? Activa, y no solamente activa ser capaz de hacer las cosas por uno mismo, sino ser capaz de hacer lo que uno quiere en ese momento de su vida. Para eso se necesita de actuar en múltiples sectores. No se puede actuar solamente en el sector biológico. Se tiene que actuar a nivel de la cultura, determinantes por también el sexo, y tiene que ver si la persona en qué entorno es el que está viviendo. El entorno físico es un gran determinante del envejecimiento activo, porque si la persona vive en un quinto piso, sin acceso seguro para poder bajar las escaleras, lo más probable es que ese adulto mayor se quede en el departamento todos los días. Y ese adulto mayor se va a volver, ¿qué? Sedentario. O sea, el entorno físico tiene que ser participativo hacia el adulto mayor. Obviamente determinantes sociales, determinantes económicos, la accesibilidad a los servicios de salud, y si esos servicios de salud saben lo que es intervenir activamente a un adulto mayor, ¿no? Y determinantes personales que ya tienen que ver con su genética y con la carga de enfermedades que puedan desarrollar. Los pilares del envejecimiento activo son la participación, es decir, que si tenemos adultos mayores participando activamente en la sociedad, probablemente podamos conseguir modelos de envejecimiento como en Suecia o en Noruega. Seguridad es que el adulto mayor
tiene que estar seguro en el sitio donde envejece y tiene que tener acceso a los servicios, y para eso también tiene que tener disponibilidad económica. Y tercero, ya en forma parte de la salud, que es más que todo lo que nos engloba a nosotros acá, es que salen 4 políticas fundamentales para los sistemas de salud. La primera, para tener un envejecimiento activo, ¿qué tenemos que prevenir? Las enfermedades. ¿Pero qué tipo de enfermedades? Las enfermedades crónicas. Tenemos que retrasar que aparezcan. Entonces nosotros tenemos que reducir qué es lo que las enfermedades crónicas no se consigue con una sola causa. Lo que se conoce con las enfermedades crónicas son los factores de riesgo. Yo voy, a medida que aumenten mis factores de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular, pues la voy a tener. Entonces, ¿qué tengo que producir? Una reducción de los factores de riesgo a lo largo de la vida. Lo otro es desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean asequibles y accesibles. Es lo que se le llama ahorita instituciones amigables de los adultos mayores, para que ellos sigan participando. Y en cuarto lugar, en la cuarta política fundamental, ya aparece lo que se llama la formación y educación a cuidadores. ¿Por qué? Porque de todas maneras vamos a encontrar adultos mayores que van a caer en una discapacidad transitoria o una dependencia funcional transitoria, y que para meritar una buena intervención en rehabilitación van a necesitar de un cuidador, que se vuelve fundamental que se encuentre capacitado y educado. Y en el caso de los que no son totalmente rehabilitables, los cuidadores van a ser el pilar fundamental para que ese adulto mayor tenga una buena calidad de vida o digna hasta que se muera. La importancia de los cuidadores es muy importante, porque un mal cuidador va a hacer que el adulto mayor vaya más a emergencia, tenga más interacción medicamentosa, sufra más caída, tenga más heridas o posibilidad de desarrollo de escaras. Los cuidadores es el eje fundamental por la cual ustedes pueden prevenir muchas de las complicaciones secundarias de un adulto mayor ya enfermo. Y que ya se integre a una política de salud, eso es algo favorable. Nosotros todavía en Perú no tenemos una política acerca de los cuidadores. Entonces, estos son los pilares fundamentales del envejecimiento activo. Y esta es una cara del envejecimiento activo. Esa es una realidad. Esta fue dado del libro blanco del envejecimiento de la Organización Mundial de Salud. Es la única que era peruana, de todos los rostros de envejecimiento que había en ese libro, y era una mujer, obviamente tenía 70 años. Ella nunca se jubiló porque ella siempre trabajó vendiendo comida. Incluso tuvo su hija, pero miren cómo la hija sufre de una enfermedad oncológica y se muere en forma prematura, se muere joven. ¿Y quién se queda cuidado de sus nietos? ¿Quién se vuelve la madre? Ella vuelve a ser madre ¿a qué edad? Casi a los 65 o 66 años. O sea, yo, sin necesidad obviamente de embarazarme, me vuelvo a ser madre. ¿Por qué? Porque lamentablemente mi hija murió y me tengo que hacer cargo de mis nietos. Entonces, a ella yo no le puedo decir que se jubile, que se quede quieta, que no haga nada, porque está la responsabilidad de sus seres queridos. Y así sucede, esa es la realidad de hoy en día de la sociedad. Y entonces ella sigue trabajando. Entonces, la responsabilidad de las instituciones sanitarias es que ella continúe haciendo ese trabajo. Porque si no continúa haciendo ese trabajo por alguna enfermedad o por alguna dolencia, lo más probable es que esa casa, pues, no haya uno, sino termine habiendo 3 enfermos o 2 chicos que pierdan la capacidad de desarrollarse. Eso es algo muy, muy importante. Por eso la responsabilidad. Y el término de activo demostraba mucho el deseo de las instituciones desarrolladas en el envejecimiento de decir, tenemos que mantener al adulto mayor con buena capacidad funcional. Pero querían cambiar un poco el término de activo a saludable para cambiar un poco lo que es la noción de lo que es salud. Entonces, ¿qué es buena salud? Lo primero que uno piensa cuando dice buena salud es no estar enfermo. Pero el no estar enfermo no necesariamente es tener buena salud, porque yo no estoy enfermo, pero puedo ¿qué? Enfermarme. En este momento no estoy enfermo, pero puedo enfermarme, y eso es un paciente que tiene factores de riesgos y que es viejo. ¿Cómo se determina ese paciente? Frágil. Muy bien, los felicito, frágil. Entonces, ser frágil no es estar sano. Entonces,
cambiamos el ítem de solamente ausencia de enfermedad. Entonces dijeron, no, como es activo, no estar discapacitado o con dependencia funcional. Pero igual, seguía siendo un concepto muy limitante, porque el verdadero concepto de lo que es salud es que si tú tienes salud, tú tienes una herramienta que te va a permitir lograr hacer lo que tú quieres, que eso lo hagas con vigorosidad, que lo hagas con una buena capacidad física y lo hagas en forma independiente. O sea, es algo más que solamente no estar dependiente o no estar enfermo. Es conseguir todas las potencialidades que tiene tu cuerpo humano. Y eso amerita una reflexión, porque ¿cuántos de nosotros en esta sala consideramos que tenemos buena salud y de repente ya estamos con algunos factores de riesgo, ¿no? Porque ser capaz de lo que nosotros queremos hacer implica que tengamos toda una estrategia y un plan para poder lograrlo, ¿no? Y por eso estamos cambiando. Miren cómo el año 2006 se decía el Día Internacional de los Adultos Mayores, con ese símbolo que yo literalmente lo detesto, ¿no? Cada vez que veo ese símbolo a mí me enrocha la piel, porque eso no es un viejo, menos es un viejo hoy en día, eso en realidad incluso es un símbolo discriminativo, es como decir que todos los adultos mayores usan bastón o están cabizbajos o están enfermos. Y esta es la nueva cara del envejecimiento. ¿Cómo se ve a los viejos? Totalmente integrados con todas las generaciones, haciendo alguna actividad. En este caso decidieron que el símbolo era hacer bicicleta, pero totalmente inmiscuidos en la sociedad y de forma participativa. Esa es la nueva cara del envejecimiento a la que nosotros debemos seguir propiciando y aspirando. Por lo tanto, el envejecimiento saludable lo definieron como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. La capacidad funcional es el concepto que ustedes ya más o menos lo tienen establecido, y el bienestar ya tiene que ser algo medible. Yo tengo que medir cómo una persona consigue ese bienestar, y eso tiene que ver con la capacidad de poder medir la felicidad de las personas o la satisfacción de su vida. La capacidad funcional sí va a comprender dos conceptos inmiscuidos: lo que es la capacidad intrínseca de un ser humano, que es la capacidad del cuerpo, y lo que tiene que ver el entorno. ¿Por qué? Porque si mi entorno me ayuda a mejorar algún tipo de déficit que tengo en mi capacidad intrínseca, yo aún así puedo mejorar mi capacidad funcional. Por ejemplo, si yo tengo un problema para manejar, no puedo ver bien los semáforos o no puedo ver bien los letreros, no significa que no deba manejar. Si las sociedades cambiaran los semáforos o las sociedades hicieran mejores letreros, ¿yo podría continuar manejando? Sí. Entonces yo podría continuar haciendo lo que a mí me gusta. Por eso es que la interacción entre el entorno y la capacidad intrínseca de un ser humano, eso es en realidad lo que da el concepto de capacidad funcional. Y los dos atributos son muy importantes mantenerlo. Por eso todos los logros de envejecimiento tienen que ver con el entorno y tienen que ver con mejorar la capacidad intrínseca de un ser humano. Porque, ¿qué pasa si yo soy una persona que tengo todavía sarcopenia, cierta debilidad muscular, y como ahora que hacen la típica, destruir toda la acera de una cuadra? ¿Ese entorno me facilita que yo salga a caminar y mejore mi sarcopenia? No. Ese entorno es un entorno nada amigable, y un entorno más bien que me favorece a que aumente mi fragilidad y empeore el trayecto de mi envejecimiento. Entonces, eso es algo muy importante de poder determinar. Y el término bienestar justamente se considera en un sentido más amplio. Nuevamente viene a ser en sentido de felicidad. Hoy en día hay encuestas que miden la felicidad de las personas, no solamente la de adulto mayor, y la felicidad tiene que ver con el hecho de estar satisfechos en la vida. Cuando alguien pregunta, ¿usted se encuentra satisfecho en la vida?, lo más probable es que ustedes digan que si dicen que sí, es lo más probable que ustedes se sientan felices. Y por lo cual, para el envejecimiento saludable, la adaptación vendría a ser lo más importante, porque si yo tengo más reserva de adaptación, pues voy a tener la mayor capacidad para poder vencer los retos que me enfrenta el entorno o que me enfrenta mi propia capacidad intrínseca vulnerada por alguna enfermedad,
y yo de alguna manera voy a salir adelante. A ese término de salir adelante frente a las adversidades intrínsecas o del entorno es lo que se llama la resiliencia. Y la resiliencia, que es algo que primero se estudió en psicología y luego en la parte física, es el tener el acceso a las reservas necesarias para adaptarse, superar o crecer frente a los desafíos que tenemos en la vida. Y ese es el punto clave que se está abordando hoy en día en lo que es el envejecimiento saludable, aumentar las reservas de los individuos, ¿no? Y esto se ve en todas las maneras en las cuales se modifica el entorno o la capacidad intrínseca de un ser humano para que éste se continúe adaptando y se continúe participando en la sociedad. Muy bien, ya está casi para terminar, vamos a ver el tema de lo que es la prevención. La prevención tiene que ver necesariamente con los objetivos que queremos lograr del envejecimiento activo o saludable. Y para eso tenemos dos mensajes básicos. El primero, todas las medidas preventivas deben tomarse cuanto antes. Es decir, desde ahora ustedes ya deberían tener su plan de prevención de enfermedades crónicas. Y lo segundo es que aunque no se tome desde la infancia, ninguna edad es mala para iniciar. Basta con que tú por lo menos lo consigas 1 año o 2 años de cambios de estilo de vida para que eso se traduzca en la prevención de enfermedades prevenibles, ¿no? Estas son las principales causas de muerte que muchos de ustedes ya deben conocer. La principal causa de muerte hoy en día son las enfermedades cardiovasculares. ¿Y las enfermedades cardiovasculares son prevenibles o no son prevenibles? Sí, casi en un 80%. El cáncer, hay algunos cánceres que sí son prevenibles, otros no. Las enfermedades respiratorias también, que muchas también son prevenibles, y que los riesgos que conducen a una muerte en perspectiva son, si tengo enfermedad cardiovascular alta, principalmente el tener la presión arterial alta. Por eso todas las políticas sanitarias en prevenir la presión arterial alta o de controlarla adecuadamente. El fumar. El fumar hace daño. Hoy en día, una persona que tiene esta noción y fuma, probablemente también debe ir al psicólogo porque de repente tiene alguna noción suicida. Colesterol alto, también. Hoy en día, en las políticas nutricionales que existen sobre la idea de poder prevenir o disminuir la carga de dislipidemia y obesidad es bastante alta, justamente porque la comida más asequible y más barata sigue siendo la comida menos saludable, ¿no? Y esas son cosas que deben cambiar. Lo otro es ver las causas de discapacidad o de dependencia. Y miren, la primera causa de dependencia en los países pobres, ¿qué es? ¿Logran ver? Muy bien, el que está adelante lo ve. La visión. Los trastornos visuales son la primera causa de dependencia funcional en los países pobres. Y hoy en día vemos y vemos y vemos a un montón de adultos mayores y jamás los mandamos al oftalmólogo, como tampoco van al odontólogo. Y tienen que ir, y si van, muchas veces el propio especialista los discrimina. No, es normal que usted pierda la vejez, que usted pierda la visión por ser viejo. No es normal, no tienen por qué quedarse ciegos los adultos mayores. Hoy en día hay muchas intervenciones, se ha mejorado mucho la tecnología para disminuir la tasa de degeneraciones vasculares o de hemorragias retinianas o de cataratas. Y eso se tiene que utilizar. La segunda causa viene a ser trastornos auditivos. Por eso, si un paciente tiene disminución de la percepción de la audición, es un paciente que ya se le debería someter a una audiometría y inmediatamente ver la manera de poder reponer esa audición. Adulto mayor que tiene pérdida de la audición es adulto mayor que tiene riesgo de depresión y tiene riesgo de demencia. ¿Y cuál es la tercera causa de pérdida de dependencia funcional? La demencia. Ahora, la demencia hoy en día, tanto el Alzheimer como las demencias vasculares, que son las más frecuentes, son prevenibles enormemente, porque tanto el Alzheimer como las enfermedades que producen infartos o microinfartos cerebrales, ambas son de características mismas, son producidas por la arteriosclerosis. Entonces, todos los mecanismos por los cuales disminuimos la arteriosclerosis, vamos a disminuir el hecho de poder tener demencia. Las otras ya son enfermedades cerebrovasculares. Entonces, es muy importante tener en cuenta este cuadrito. Y lo que tiene que ver con discapacidad en el adulto mayor peruano es el tener en cuenta estas enfermedades.
De privación sensorial, que ya hemos hablado, que es la visión y la audición, la presencia de osteoartrosis. Hoy en día la osteoartrosis es un síndrome geriátrico que cada vez interesa más y que se debe intervenir en forma precoz, en forma adecuada, para que el adulto mayor no pierda su movilidad o no sufra de dolor crónico. Las demencias que hemos hablado, el EPOC. El EPOC es una causa importante de dependencia funcional en el adulto mayor y por lo cual tiene que ser bien tratado y con una rehabilitación cardiopulmonar adecuada. La famosa sarcopenia, ¿por qué? Porque produce caídas y porque produce fractura de cadera. La fractura de cadera, aunque se opera hoy en día, sigue siendo mortal. La posibilidad de complicación en un adulto mayor que tiene una fractura de cadera es altísima. Y si sobrevive, todavía tiene el riesgo de morirse o de vivir mal hasta 1 año después de fracturarse. Así que la posibilidad de evitar una fractura de cadera debe ser enorme, la tarea que debemos hacer para eso. La presencia de depresión, ¿no? La depresión causa mucho aislamiento, mucho sedentarismo, mucha polifarmacia en los adultos mayores y obviamente la presencia de enfermedades cerebrovasculares y de diabetes, que también tiene que ser un punto importante en la prevención. Así que todos estos síndromes geriátricos y enfermedades tenemos que prevenirlas en un adulto mayor para mejorar la posibilidad de tener dependencia funcional. Los niveles de prevención ustedes ya lo conocen, está la primaria, la secundaria, la terciaria. En adultos mayores incluso existe la cuaternaria, que es la disminución de interacciones medicamentosas o de hacer iatrogenias en el manejo de los medicamentos de los adultos mayores. En el marco de la salud pública, para hacer una política de prevención en parte de lo que se llama el envejecimiento saludable, nosotros tenemos que considerar en qué estadio de capacidad funcional se encuentra el adulto mayor. Si es una capacidad funcional alta, o sea, el paciente es vigoroso, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para mantener esa capacidad funcional alta y estable. Si hay un deterioro, ver si ese deterioro es transitorio, y si no es transitorio, de todas maneras invertir en moderar la disminución de la capacidad lo que se pueda. Ese es el otro tipo de estrategia de prevención. Ya cuando hay una pérdida considerable de esa capacidad funcional, ahí más bien entra más lo que vienen a ser los cuidados paliativos, ya sean domiciliarios o en unidades especiales, en los cuales ya se le acompaña y se le asiste al adulto mayor para que pueda asegurar la dignidad en esa última etapa de la vida. Pero en lo que viene a ser prevención primaria en pacientes asintomáticos y prevención secundaria después de un primer evento, es que nosotros tenemos o que mantener esa capacidad funcional alta que tiene el paciente o recuperarla si es posible, ¿no? Por ejemplo, si el paciente sufre una caída, se fractura la cadera, yo tengo que recuperar después de esa operación la funcionalidad que tenía el adulto mayor previo a esa caída. Entonces los trayectos de la vida deben ser modificados para mantener o recuperar la funcionalidad. Ese es el trayecto que se veía antiguamente. Eso incluso se pensaba que era el trayecto de la vida. Hoy en día se ha visto que con una buena intervención integral podemos hacer que el paciente vuelva a recuperar su independencia funcional. En prevención primaria, ¿qué tenemos que hacer? Primero, educar a todos y por todos. Obviamente tenemos que vacunar, que ahorita vamos a ver aparte de ese tema. Tenemos que hacer una prevención primaria de sarcopenia y fragilidad. Si un adulto mayor a partir de los 70 años o 65 años, si ustedes quieren, les llega al consultorio o cuando estén haciendo atención primaria, tendrían que hacer un tamizaje de sarcopenia y fragilidad. Si no lo hacen, pues entonces la clase de geriatría o todo el tema de geriatría que han hablado, que están viendo, no habrá servido de mucho. Tenemos que hacer una supresión de alcohol y tabaco, una test de audición y visión, ver cuál es el ambiente en que se desenvuelve el adulto mayor y ver también si el adulto mayor es seguro al volante. Los hábitos saludables que tenemos que sembrar desde pequeños y que debemos mantener a lo largo de la vida es no fumar. Sigue siendo, el tabaco es nocivo para la salud. Hacer ejercicio regularmente, consumir una dieta saludable, limitar el uso de bebidas azucaradas y beber cantidades moderadas de alcohol. Y esto incluso lo dice el Departamento de Nutrición de la Escuela de Harvard cuando tiene que ver sobre hábitos saludables para un envejecimiento saludable.
¿Cuánto ejercicio debemos hacer? Ya muchos están viendo esto en sus prácticas de ejercicio en cada uno de sus hospitales, pero solo para mostrarle un estudio, que es el estudio que se hizo en enfermeras, que se vio desde que ellas tenían 18 años hasta los 70 años, vieron que las que tenían mejor envejecimiento son aquellas que tenían mayor actividad física, sobre todo aquellas que desarrollaban la actividad física a la adultez media, es decir, entre los 30 y 40 años, ¿no? Y segundo, que independientemente si la mujer era delgada o tenía exceso de peso, el estar físicamente activa aumentaba sus probabilidades de salud óptima. Es decir, que si yo, a pesar del peso que tengo, estoy bien y soy capaz de hacer una capacidad física óptima para mi edad, pues probablemente pueda vencer incluso el factor de riesgo adverso que me produce tener, en este caso, obesidad. Así que hacer ejercicio es algo que va a ser muy importante para los adultos mayores o para la vejez. La detección de fragilidad y sarcopenia, simplemente para decir que las recomendaciones que hace el Instituto o la Sociedad Internacional de Geriatría y Gerontología es que toda persona que llega a un consultorio médico que tiene 70 años tendría que hacerle un despistaje de sarcopenia y de fragilidad. La fragilidad desde un punto de vista físico, ¿no? Para que pueda ser medido. Entonces, ¿cuáles son los, más o menos, por ejemplo, esta escala de Frey? ¿Cuáles serían las que uno tiene que preguntar a un adulto mayor para ver si el adulto mayor es frágil? Y es bien fácil. Usted tiene fatiga, se cansa todo el día, tiene la capacidad para subir un piso en escaleras o 10 escalones. 10 escalones se le considera un piso. Y tiene que ser capaz, la capacidad de caminar una cuadra, la cantidad de enfermedades se considera positivo a medida que supera la quinta enfermedad, y la pérdida de peso. Si el adulto mayor ha perdido peso más del 5%, pues que se considera un paciente en riesgo de fragilidad. Si ya tienen 3 criterios, se les considera frágil, y si tiene 1 y 2, se les considera prefrágil, e igual hay que intervenir. Pero estas son escalas que se proponen para que inmediatamente pueda ser detectado un adulto mayor con fragilidad o con sarcopenia y de alguna manera pueda darse ya una intervención temprana. Lo otro que tiene que ver con prevención es que el adulto mayor tiene que tener lo que se llama cognición social. ¿Qué significa? La cognición social, la capacidad de poder interactuar con los demás. Porque si el adulto mayor está aislado, el adulto mayor va a desarrollar depresión y demencia. La falta de conectividad con los otros seres humanos hace que se desarrolle estas patologías. Por eso es que la gente está muy asustada con la sociedad actual, porque hay más interacción a nivel virtual que a nivel personal, y eso es algo que se está tratando de querer cambiar. El adulto mayor tiene que interactuar con su propia generación, con generaciones intermedias o más jóvenes, y obviamente con algún tipo de actividad que reditúe a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces es muy importante que los adultos mayores se mantengan conectados, y eso es algo que todos tenemos que continuar haciendo a lo largo de la vida. Eso es muy importante porque este estudio japonés prueba la importancia de la conectividad social en las personas, en los seres humanos. Kanamori, que es un gran estudioso de lo que es el envejecimiento, hizo un estudio en el cual quería ver qué tan importante es ser activo y ser social a nivel que envejezca. Entonces hizo varios estudios. De lo que venía a ser un subanálisis de este estudio grande, que es el estudio Yages, es que estudió solamente a los adultos mayores que estaban o que pertenecían a un club deportivo y a los que no. Y dentro de esos que pertenecían y no al club deportivo, los dividió en 4 grupos. Aquellos que estaban físicamente activos y pertenecían al club, o sea, iban al club y iban a hacer un deporte. Los que iban al club y no hacían deporte, pero iban al club. Los que hacían deporte, pero lo hacían solos, por su cuenta, ya sea correr solo o hacer deporte en su casa. Y los que obviamente se quedaban en su casa y no hacían nada. Y vio cuál era el trayecto de su capacidad física y de su capacidad funcional. Obviamente salieron muy bien ¿quiénes? Los que iban al club y los que hacían deporte. Esos salieron con una salud bastante óptima.
Pero ¿quién salió en segundo lugar bien? Los que salieron bien fueron los que iban al club aunque no hacían deporte. Salieron mejor que los que hacían deporte solos, tanto cognitiva como físicamente, porque esos dos ítems son importantes para tener una buena capacidad funcional: estar bien cognitivamente, estar bien anímicamente y estar bien físicamente. Entonces, este estudio demostró que la conectividad social, la necesidad de interactuar con los demás, es un factor muy importante para un envejecimiento saludable. Y ahí sí, por eso es que las mujeres vivimos más, porque tenemos esa ventaja, tenemos mayor capacidad de conectividad. Y obviamente, los que se quedaban en casa eran los que tenían la mayor tasa de discapacidad. O sea, los sedentarios y los que no hacían nada y se quedaban en casa, mejor vayan consiguiendo su ataúd. Entonces, el estado funcional tiene que ver con toda la interacción de todos estos ambientes, de cómo está la cognición, de cómo están esas enfermedades crónicas o agudas, en qué momento se presentan, de la parte afectiva, del apoyo social, del entorno ambiental y del estado socioeconómico. Por eso es que otra política de prevención que se está dando en los países desarrollados es repensar en el trabajo. No ahondo mucho porque sé que ustedes van a tener un taller de jubilación, pero hay cositas para pensar, ¿no? La seguridad social en el Perú se establece en el año 1936. Ese año fue hace mucho tiempo. Y hoy en día la sociedad ha cambiado. En el año 36, ¿cuál era la expectativa de vida? 60 años. Como es una curva estándar, obviamente había gente que salía de los 60 años. Entonces decían, bueno, si te jubilas a los 65, por ahí vivirás 5 o 6 años más. Pero hoy en día, una persona que se jubila a los 65 años, sobre todo las mujeres, ¿cuántos años más vamos a tener para vivir? 21 años. ¿Y ustedes creen que con la jubilación que se está dando hoy día, alguien puede vivir bien hasta 21 años después de jubilarse? Uno tiene que repensar en estas cosas frente a una sociedad envejecida. Y obviamente para ofrecer mejores servicios de salud. Entonces, se está repensando en el trabajo. Una de las ventajas de tener trabajo es, porque también existen desventajas, ¿no? Pero una de las ventajas de tener trabajo es que también tiene un mayor mantenimiento de la función cognitiva. Entonces hay menor probabilidad de desarrollar, ¿qué? Depresión y demencia. Pero hay que individualizar ese proceso de jubilación, porque si yo soy albañil, obviamente no voy a trabajar como albañil hasta los 90 años, probablemente termine con algunas lesiones. Entonces, sí hay que individualizar este proceso, pero no podemos ser tan sesgados de poner y decir que solamente se jubile una persona hasta los 65 años. Hay programas exitosos como los que existen en Estados Unidos, que son el voluntariado seniors, en los cuales los adultos que se jubilaban se les decía cuántos querían ser docentes para chicos o adolescentes que tenían problemas de aprendizaje en el colegio. ¿Y qué pasó? No solamente que los chicos mejoraron sus notas, sino que los adultos mayores que comenzaron a usar ese voluntariado mejoraron tanto su capacidad cognitiva como su capacidad física, porque se tenían que trasladar a hacer las clases a los chicos. ¿Dónde se ve una buena manera de repensar el trabajo? Personalmente me gustó bastante esta película, no sé si alguien la ha visto. Creo que se decía El pasante de moda, ¿no? En la cual Robert De Niro era un hombre jubilado, pero comenzó a, obviamente, ya pasó 5 años de jubilado, se ve que el hombre viaja con su dinero por todas partes porque al parecer no tenía una mala jubilación, viudo porque su esposa muere, pero ya después de 5 años el hombre estaba aburrido y decide postular justamente a un trabajo que tenía dentro de sus políticas de inclusión de tener a un adulto mayor. Y Robert De Niro comprueba que tener un adulto mayor en una empresa va a hacer que esta empresa mejore. Y sin pensarlo, es una buena película que coloca un contexto social que hoy en día debe ser cada vez más promovido, que es la inclusión social de los mayores al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque dan experiencia, porque dan balance emocional, porque tienen mejor juicio, porque son más colaboradores y porque también, al igual cuando fue la inclusión laboral de las mujeres, quitan lo que es la falacia laboral. La mayoría de personas que no saben de economía, yo no sabía mucho, debido a que mi hermano y mi suegro son económicos, ya más o menos sé algo,
Pero la falacia económica era decir, por ejemplo, cuando vino la época en que las mujeres ya comenzaron a salir a trabajar, es las mujeres nos van a quitar el trabajo. Y no es así. Una vez que la mujer se incluyó a nivel del mercado laboral, el mercado laboral se expandió. Igualito está pasando con los viejos. En la medida que los viejos se están introduciendo en el mercado laboral, más bien el mercado laboral se está volviendo más diverso y cada vez se están creando más oportunidades de trabajo, incluso para los jóvenes. Entonces, es algo que nosotros tenemos que repensar como parte de lo que viene a ser estrategias de prevención y de envejecimiento saludable. No olvidar que hoy en día ya están contribuyendo mucho las personas mayores a la sociedad. Muchos trabajan, muchos son cuidadores no pagados, porque las mujeres hoy en día, cuando están pensando en casarse y tener hijos, que no es obviamente ahorita, muchas deben estar pensándolo después, ¿quiénes van a cuidar a sus hijos al principio? Obviamente, todo el mundo dice la naná, pero la nana con la abuela. Y las abuelas no eran mi abuela, ¿no? Mi abuela la quiero mucho, pero mi abuela no es la abuela que hoy en día es mi mamá. Mi mamá es activa, va a recoger con el carro al nieto, se lo lleva al nido, se lo lleva a pasear, lo lleva a hacer un deporte. Esas no eran las abuelas hace tiempo. Las abuelas hace tiempo, ¿qué cosas hacíamos? Galletitas, nos estábamos viendo televisión en la casa, eran un poquito más sedentarias. Hoy en día eso ha cambiado. ¿Quién cuida al paciente adulto mayor enfermo? ¿Quién cuida? El esposo. El esposo es el que hace el trabajo de una cuidadora o de una técnica, cuando no tienen las facilidades económicas para hacerlo. Y es un trabajo con bastante exigencia cognitiva y física. Y es un trabajo que en estos momentos tampoco está siendo reconocido, pero que sí están contribuyendo. Porque si, por ejemplo, no quiera, mi padre cayera enfermo y mi madre lo cuida, si mi madre no lo pudiera cuidar y yo no pudiera contratar a un personal técnico, ¿quién lo tendría que cuidar? Yo. Y yo tendría que dejar de trabajar. Así que el hecho de que muchos adultos mayores estén contribuyendo a la sociedad en trabajos que aún no son reconocidos, están impulsando que la sociedad se siga desarrollando. Esto es para reconocer lo que son los entornos amigables. Los entornos amigables en los adultos mayores, para que puedan continuar con lo que es el envejecimiento activo, es que sea limpio, que sea seguro. ¿Por qué es importante que un parque sea seguro para un adulto mayor? Para que obviamente el adulto mayor pueda estar en el parque, pero un parque seguro significa que va a encontrar algunas zonas de delimitación o no acceso de bicicletas, triciclos o mascotas. Porque si a un adulto mayor frágil yo lo llevo a un parque y por ahí van a entrar las bicicletas, las mascotas y todo lo demás, ¿qué va a propiciar? Caídas. Entonces, tenemos que crear ambientes seguros para los adultos mayores, que tengan bancas. Si no hay bancas, no hay un lugar para descansar, el adulto mayor no va a salir a la calle. Y obviamente, si hay bancas, son para los adultos mayores, no son para que todos los jóvenes se sienten. Entonces, siempre tiene que haber lugares a nivel urbanístico que sean para descansar. Que las aceras, si se les considera así, aceras amigables, sean antirresbalosas, que cuando llueva no produzcan mayor situación de vulnerabilidad caída, ¿no? Los cruces peatonales que tienen que ser seguros. Alguien ha visto que algunos cruces peatonales duran realmente 14 segundos, ¿no? Terrible, porque la otra vez yo quise cruzar por donde yo trabajo, en el hospital de la FAP, y duró 14 segundos. Yo en tacos no hago 14 segundos cruzando. Entonces, imagínense un adulto mayor. Terrible. La accesibilidad a los edificios y lugares de compra, es decir, los adultos mayores tienen todo derecho a distraerse, ir al cine. El cine también debería tener pues asientos para adultos mayores o la facilidad del acceso para poder disfrutar. Baños públicos que sean adaptados para ellos, el transporte también, y las facilidades para que también al adulto mayor que quiera seguir manejando pueda seguir haciéndolo, haciendo señalizaciones adecuadas frente al deterioro fisiológico no patológico que puede ocurrir en el adulto mayor. En lo que viene a ser prevención de vacunas, solo les quiero traer el tema de lo que es la influenza y la neumonía. La infección tanto de influenza y neumonía produce lo que se llama la discapacidad catastrófica. ¿Y qué es la discapacidad catastrófica? La capacidad de perder 3 actividades básicas de la vida diaria en un solo momento.
Eso me lo produce un ACV, una fractura de cadera, un infarto de miocardio. Pero también me lo produce el tener una neumonía por influenza o el tener una neumonía por neumococo. Entonces es importante prevenir esas dos infecciones. Y la posibilidad de que adultos mayores fallecen por estas enfermedades inmunoprevenibles es mayor que en niños. Entonces, otra cosa que yo habitualmente cambio a la hora de hacer las campañas de vacunación es que las campañas de vacunación siempre tienen este afiche o este tríptico. Se ve al niño o la gestante recibiendo su vacunita, su inyección, y en realidad ya hemos visto que la población hasta los 5 años y la población de 80 años es casi similar. Entonces, la mirada hoy actual de la vacunación es que tiene que ser esta. El adulto mayor tiene que vacunarse. Nosotros tenemos que ayudar a desmitificar todos los errores que creen que pueda ser debida por la vacunación. ¿Cuáles son las vacunas que debe tener un adulto mayor? Estas son dadas por la Organización Mundial de la Salud, y para todo mayor de 60 años tiene que vacunarse de la triple, difteria, tétanos y tosferina. No hay todavía acá tosferina para adultos mayores, pero esperemos que llegue pronto. No es la gripe, la influenza, la neumocócica y la de herpes zóster. Solo para decir que las hospitalizaciones durante el tiempo de la influenza, que es tiempo de invierno, pueden llegar hasta casi 77%, y la del neumococo hasta casi 73%, o sea, es bastante alta la cantidad de hospitalizaciones por ambas enfermedades. Y ambas enfermedades, tanto la influenza como la neumonía, me producen eventos cardíacos agudos. Es decir, si ustedes están vacunando a un adulto mayor que tiene insuficiencia cardíaca, o que tiene stent, o que tiene enfermedad coronaria estable, ustedes le están disminuyendo la tasa de infarto agudo de miocardio. Acuérdense que una neumonía puede producir un evento cardíaco hasta 30 días después de sufrir la neumonía. Entonces, cuando a mis pacientes les doy de alta de neumonía, les digo, por favor, me cuentan cómo está hasta los 30 días, porque hasta los 30 días probablemente ese adulto mayor pueda morirse de un evento cardiovascular. El herpes zóster, es algo que tenemos que prevenir. No quiero asustarlos, pero la tasa actual de herpes zóster, a medida que avanzamos hasta los 50 o 55 años, es de 1 de cada 4 personas. O sea, la tasa de tener esta infección por varicela zóster y tener una neuralgia posherpética es bastante alta. Y si yo tengo tanto la infección aguda como la infección, o no la infección crónica, sino la secuela crónica de dolor, pues voy a tener una gran carga de discapacidad funcional. La vacuna que existe actualmente de influenza, que es una vacuna triple, porque tiene 2 para la influenza tipo A y 1 para la influenza tipo B, es en los grupos mayores de 65 años, es para prevenir sobre todo la infección severa. Una infección por influenza me puede producir una infección sobreagregada bacteriana, principalmente por Staphylococcus aureus. Me puede producir una miocarditis por influenza, una insuficiencia cardíaca, una infarto agudo de miocardio. Entonces, lo que yo trato de hacer con la vacuna contra la influenza es disminuir justamente las complicaciones serias o graves de la influenza, y lo puede hacer hasta en un 85%. Por eso la importancia de vacunarlos. Para vencer la inmunosenescencia que ocurre y mejorar la optimización de la vacuna contra la influenza, es que hay algunos tips que se están dando. Lo primero es que se está incrementando la dosis de antígeno. Si antes el antígeno de la vacuna de influenza tenía solo 15 microgramos de hematoglutinina, actualmente tiene hasta 60. Al parecer, para poder crear una mayor reacción de secretación, de producción de anticuerpos. La otra manera de mejorar la producción de anticuerpos es utilizar la vía intradérmica. Por eso es que se está utilizando, porque las células de Langerhans que están en la piel aumentan mucho más la posibilidad de producir inmunidad mediada por célula T, ¿no? En cuanto a la vacuna por neumococo, la vacuna contra la influenza se le tiene que colocar a toda persona mayor de 60 años, a todos los familiares que viven con las personas mayores de 60 años, que tengan más de 6 meses, a los cuidadores, al personal sanitario que atiende a los mayores de 60 años,
a las personas que tienen enfermedades crónicas y que requieren asistencia a cuidados a largo plazo y a los pacientes que asisten en el domicilio. Es decir, si hay un adulto mayor en ese domicilio, la verdad que tienen que ser vacunados todos. Y esas son las recomendaciones que se hacen. Para las vacunas para el neumococo existen dos en el mercado, está la Neumo 23 y la Prevenar 13, y es importante distinguirlas. La Neumo 23 es una vacuna de polisacáridos y la Prevenar 13 es una vacuna conjugada, que seguro que en pediatría también la deben estar utilizando. Las diferencias de las vacunas antineumocócicas es que la de polisacárido solamente produce una reacción de anticuerpos inespecífica, solamente produce inmunoglobulina M, porque no activa la inmunidad mediada por célula T. Entonces, si yo tengo solamente inmunoglobulina M, no voy a tener, ¿qué cosa? Memoria inmunitaria, memoria inmunológica. Entonces, no es la mejor vacuna para los adultos mayores. Mientras que la vacuna conjugada sí voy a inducir la respuesta mediada por células T o las T-helper y voy a producir la estimulación de células plasmáticas específicas que me van a producir inmunoglobulina G específica para el Streptococcus pneumoniae y probablemente así tenga una mayor memoria inmunitaria. También al generarme esta respuesta específica puedo generar células plasmáticas productoras de inmunoglobulina A y por eso puedo tener la producción de barreras a nivel nasofaringea y disminuir la colonización nasofaringea que se presenta también en estos pacientes o en los niños y disminuir el efecto rebaño que puede existir con el neumococo. Así que la más recomendada para los adultos mayores hoy en día es la vacuna conjugada polisacárida, que es la Prevenar 13. Lo que se dice actualmente es que se vacune todo paciente adulto mayor primero con la 13 y luego de pasado unos 6 a 12 meses con la 23 para aumentar la cantidad de serotipos a los cuales el paciente adulto mayor puede estar expuesto. Eso al menos el prototipo que indica la Organización Panamericana de Inmunización. En el caso de pacientes que ya están enfermos, no están totalmente sanos, tienen EPOC, diabetes, insuficiencia cardíaca, se dice que lo máximo que podría estar esperando para poder colocar la polisacárida del número 23 es solamente 8 semanas. También se debe vacunar en personas menores de 65 años, pero que tengan enfermedades establecidas, como vienen a ser una fístula de líquido cefalorraquídeo, un implante coclear o una cirrosis hepática o una enfermedad neumocócica invasiva confirmada con bacteremia. En estos casos, los pacientes se vacunan incluso antes de los 65 años. Y esto para explicar que hoy en día la indicación de vacunación es dual, o sea, no hay por qué tener miedo de vacunar a los adultos mayores tanto con la influenza como la neumococo el mismo día. Al parecer el efecto protector es sinérgico y mejora. Esto es un estudio en el cual se hizo la colocación de la vacuna al alta, o sea, el adulto mayor salía de alta de una neumonía y se le vacunaba tanto para influenza como para neumonía, para neumococo. Y la posibilidad de volver a tener neumonía, enfermedades cardiovasculares, disminuyó bastante en el grupo en los cuales se le vacunó en forma dual. Así que no hay que tener miedo incluso de poder aprovechar los tiempos o las oportunidades de vacunación en los adultos mayores. Lo que habría que hacer es convencerlos a los adultos mayores porque le tienen todavía bastante temor a las vacunas. La eficacia de la vacuna de herpes zóster es que me reduce por lo menos el 50% de la incidencia de esta enfermedad y sobre todo vacunarlos en forma más temprana. Cuanto más jóvenes son los pacientes que se someten a la vacuna contra el herpes zóster, la respuesta es mejor que los más viejos. Probablemente porque la vacuna del herpes zóster es un virus atenuado, entonces se necesita que estén más inmunocompetentes que más inmunosenescentes. Entonces aprovechar ya desde los 60 años el poder vacunarlo y protegerlo de la neuralgia posherpética. Ya para terminar y concluir, hemos hablado que el envejecimiento exitoso, o sea, más allá del saludable y del activo, se consigue al evitar la enfermedad y la discapacidad, al mantener una alta función cognitiva y física y a que sigamos teniendo un compromiso por la vida. ¿Qué significa que mantengamos un compromiso por la vida? Si un ser humano sigue preservando un propósito de vida,
el ser humano va a seguir estando feliz, con mucho bienestar y con mucha motivación. Eso es importante porque si no conseguimos que un ser humano, en este caso los adultos mayores, sigan manteniendo un propósito de vida, probablemente ese adulto mayor caiga en otras trayectorias de envejecimiento que no querramos. Esto se ha visto incluso en pacientes en etapa terminal. Hace poco hubo una publicación de una paciente que tenía una enfermedad degenerativa desastrosa y pensó en la eutanasia, como todos los pacientes que a veces tienen esas enfermedades, pero que decidió someterse, no morir, o sea, no producirse la eutanasia en Suiza, sino someter a su cuerpo a mayores experimentos para que los médicos pudieran averiguar un poco más de esta enfermedad. Es decir, ella se inculcó ese propósito y lo hizo aún siendo un paciente terminal. Eso solamente para darles la importancia de lo que es para el ser humano siempre tener un objetivo, cualquiera que este sea. Y ese es lo importante de considerar que el adulto mayor tenga o no un propósito a la edad que tenga, sea a los 89 que se propuso ese señor ser maratonista, sea a los 90 años que se propuso otra paciente aprender a bailar tango, o sea a los 70 años una paciente que quiere aprender 2 idiomas más. Mientras tengan un propósito van a tener una motivación para mejorar. Y los modelos que tenemos que considerar cuando atendemos a un adulto mayor y ocasionar la prevención y ocasionar el producir un envejecimiento saludable es que tiene que ser integral. No puede ser solamente que ustedes miren las enfermedades. Si ustedes solamente miran las enfermedades van a fracasar. Yo se los digo a mis alumnos cuando estamos en práctica, que cuando yo era residente, siempre cuento esta historia porque impactó, porque yo la viví cuando era residente. Una vez que se demostró que era necesaria en la fibrilación auricular anticoagular a un paciente porque prevenía la formación de émbolos cerebrales que eran catastróficos, se puso como pauta en todas las guías internacionales que los pacientes que fibrilaban tenían que anticoagularse. Y eso era una cosa ciega, o sea, tú mirabas a un paciente, le hacías el diagnóstico de fibrilación y ya lo estabas anticoagulando. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que cuando comenzaron a ver los primeros reportes, no disminuía la discapacidad neurológica, no disminuyó. Esa gran política de prevención de enfermedades cerebroembólicas, o sea, embolias cerebrales, no disminuyó la discapacidad neurológica de los pacientes que sufrían fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque la eficacia de una intervención en un paciente, ya no solamente lo digo como adulto mayor, tiene que ver con muchos factores, no solamente con los factores de dar el fármaco, sino con los factores a quién le estás dando el fármaco, cuál es el entorno en que está el paciente, qué estado mental tiene el paciente al cual tú le estás dando ese fármaco. Si tú no miras estos modelos de atención integral en la cual estamos viendo todo el entorno en el cual se desarrolla un ser humano, pues es donde mejor oportunidad vas a tener que tu intervención sea eficaz. Si tú eres el médico que simplemente vas a dar una intervención terapéutica sin mirar estos factores, pues probablemente vayas a fracasar en todas tus intervenciones terapéuticas. Tienes que comenzar a rotar en el modelo centrado en la persona, en los modelos de intervención integral, en la cual tienes que ver la audición del paciente, tienes que ver la visión, tienes que ver el estado cognitivo, tienes que ver en dónde vive, cómo se alimenta, quién le da la medicina, cuál es el entendimiento de la enfermedad que tiene el paciente, en qué entorno afectivo y familiar tiene. Entonces, estos son los modelos que han comenzado a ser exitosos. Los servicios de salud que tienen en cuenta las necesidades complejas de la vejez y se ocupan de ellas de una manera integrada son más eficaces que los servicios que simplemente reaccionan a la enfermedad específica por separado. Es por eso que los servicios de geriatría hoy en día están bastante empoderados en los hospitales en donde están y demuestran ser bastante eficaces para poder manejar a un adulto mayor complejo. Eso sería todo. Gracias.